When the Star Falls, en español Dos Reinos. Así, la hermana mayor, Qin Kui, gentil y amable, se casaría con el príncipe celestial, y la hermana menor, Yi Tang, inteligente y astuta, debería casarse con el príncipe demonio. Pero algo sucede, se intercambian por un error y se casan con Qin Times. Esta fantástica historia de romance y fantasía de 36 capítulos es una adaptación de una novela. Inicia con un desvío de Shu Kong al pabellón Yue Lao, donde ocurre un accidente con la principiante Xian Yun, lo que causa un gran desastre, y les es impuesto un castigo por parte del emperador. Por el caos entre los tres mundos, fueron obligados a cumplir 7 vidas de amor antes de volver a donde pertenecen. Este año pudimos ver a Chang Chao-yue en Heroes y la recordamos muy bien de Promise of Chang'an. Thousand Years for You, también conocido como Millennium Love, drama de 36 capítulos que se espera sea emitido para el 2023. Nos trae romance, artes marciales y muchísima fantasía. Este drama nos cuenta la historia de un romance milenario entre un general que ha vivido por miles de años, Lu Yan, y una bandida, líder femenina de un grupo de bandidos, quien en su vida anterior era una diosa, ahora conocida como Yu Den Den. A nuestra querida Li Qing la recordamos de The Golf y el próximo año la veremos en Where Dreams Begin junto a Xiao Shan. Liu Huanjing. Esta es una historia adaptada de una novela en la que una hija ilegítima del primer ministro conoce a un príncipe llamado Dios de la Guerra. Ambos se involucran en disputas de la nación, las que tratan de superar con mucho ingenio. A pesar de su carácter, él se desvive por protegerla, prometiéndonos llevarnos a lugares legendarios e increíbles. Tendremos a Sang Han, actor, cantante y productor, y a nuestra querida Sun Shu-tan. La recordamos de Mr. Dragon y la esperamos el próximo año en Fox Spirit Matchmaker Duet Home. La ingeniosa historia de My Wife is a Thief nos cuenta cómo una ladrona experta llamada El Ladrón de los Sauces, al ser rescatada hace 13 años por el señor Su, se hace pasar por su hija Su Jin-sen. Es casada con Su Mu-chen para lograr hacerse de un valioso collar de jade, lo que da como resultado un matrimonio del gato y el ratón. De día es la esposa ideal y de noche la ladrona que no logra atrapar, dando como resultado un romance entre el funcionario y el ladrón. Back from the Brink, la intrigante historia de un dragón traicionado, Tian Zhao, por alguien que quería y confiaba, logra salvar su alma, luego de que casi logran destruirlo. Después de renacer, conoce a Yang Yui, quien le promete protegerlo y encontrar sus huesos escondidos y sellados en 4 direcciones. Sus sentimientos se profundizan, pero luego de que Yang Yui se entera de su verdadero origen, aumenta el misterio.
Muchísimas gracias por ver el video, nos ayuda un montón si dejas tus comentarios y peticiones. Si te gustó, dale like y suscríbete, es gratis.